pues vale más que un pan. Ahora bien, ¿qué es una biblioteca? Así, oye, usted tampoco no sabe qué es una biblioteca. Vamos a reflexionar. Una biblioteca es un espacio en el cual se conservan, se custodian, se clasifican libros sobre una gama muy grande de temas. Hoy día los libros no tienen ya solo el soporte del papel. En el caso de Mesoamérica, hago un paréntesis, tuvieron los textos, en el caso, por ejemplo, de los mayas, estos libros de papel de amate, un papel que se extrae de la corteza de los amates, un papel, porque se machaca y luego se hacen tiras. Hasta la fecha lo pueden ustedes encontrar de repente de Ameyaltepec, en Guerrero los hacen, San Pablito también. Bueno, eso por un lado, pero también había otros soportes. Había el soporte de la piedra para las inscripciones, el soporte del barro. En el caso de los mayas, hay unos vasos cilíndricos, policromados, bellísimos, bellísimos, que son como un códice. Tienen figuras y arriba una inscripción. Recuerden que Mesoamérica, o sea, el área cultural que en el centro de México, en el sur y en partes adyacentes de Centroamérica, llegó a desarrollar una civilización con ciudades, con un estrato social, político, religioso, económico muy complejo. Tuvo escritura que en el caso de los pueblos del altiplano y de Oaxaca no tuvo desarrollo cabal. En el caso de los mayas, sí. En el caso de los mayas la describimos como logosilábica. Logo porque puede escribir un solo signo, evocar una idea, y silábica porque hay símbolos para registrar sílabas. Y con esos dos géneros de sílabas se pueden armar toda clase de palabras, digamos, sustantivos, verbos, adjetivos, etc. Y así tenemos una literatura muy rica, porque son centenares, miles, las estelas mayas con inscripciones. Bueno, dicho esto, ahora, ¿qué decimos ahora? Bueno, que los libros pueden ser ahora electrónicos, las tabletas, iPads. Y entonces una biblioteca puede no tener ya libros de papel, aunque yo, como soy huehue, como soy viejo, sí señores, soy más viejo de lo que creen. Y saben ustedes que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Entonces, yo todavía prefiero los libros de papel, me gusta leerlos. Y yo al principio, cuando no había las tabletas estas, sino solamente la computadora, yo decía, ¿a poco te vas a acostar con la computadora a leer un libro? Pero bueno, admito que quizás sea maravilloso que en una tableta tenga muchos libros, todo eso. Eso no quita que me encantan a mí los libros de papel. Los mesoamericanos tenían libros con imágenes. Los frailes misioneros captaron muy bien y decían, libros de pinturas con caracteres. Bueno, dicho esto, ¿qué es una biblioteca? Bueno, un recinto en el cual se conservan hoy día ya, tanto en papel como en formato electrónico. Ya, eso es la biblioteca, se van registrando por temas, etc. ¿Y qué es? Los que entran a ella, ¿qué hacen? Vamos a hablar de los que entran a las salas donde consultan libros, también podremos luego decir de los que requieren el libro que se los presten. ¿Qué hacen? Abren el libro, ven que tiene muchas manchitas, son las letras. Y hago otro paréntesis, es una anécdota. Pedro Mártir de Anglería, que era un humanista italiano al servicio de los reyes católicos, cuenta en sus memorias, porque le llegaban noticias del Nuevo Mundo, que aquí en México, dice, un español estaba en su hamaca fumándose un puro ya, allá en fecha temprana, 1530, y de repente
llegó el indio y vio que tenía un libro y dice, ¿a poco los españoles también tienen libros como nosotros? Y lo vio y dijo, no me gusta, nada más tiene manchitas como cajita de mosca, tienen imágenes, son mucho más bonitos. Bueno, entonces yo tomo el libro y allí veo esas manchitas que son libros, y como conozco el alfabeto latino, lo voy leyendo y mi vista me permite que llegue a mi nervio óptico y mi nervio óptico a mi cerebro. Y entonces mi cerebro interpreta. ¿Y qué interpreta? ¿Qué interpreta? Son manchitas. Pues mi cerebro interpreta de alguna manera lo que quieren decir esas manchitas, los sentimientos y las ideas que provocan. Pero las provocan, digamos, de una manera, por así decir, en cierto modo vacía. Porque si dice, llegué a Coajimalpa y vi que era preciosa la biblioteca, y yo no he estado en Coajimalpa ni he entrado en la biblioteca, entonces, ¿qué es lo que leo? Pues me imagino un pueblo que será Coajimalpa, quién sabe cómo será. Si me da por el náhuatl, digo, hombre, Coajimalpa, donde se desbasta la madera, eso quiere decir. Por eso antiguamente el camino que venía de Toluca, en esta parte, se llamaba Madereros, bajaban la madera. Entonces yo me imagino eso, y como no he estado en la universidad, digo, pues quién sabe qué será, a ver cómo será. Pues ha de ser como los edificios de la UNAM, tal vez, que eso sí conozco, y lo voy llenando. Ahora, si el que lee eso es un francés, dice, ¿quién sabe qué pueblo de México será eso? Habrá muchos indios, tal vez. ¿Quién sabe cómo será? Y se imagina eso. Entonces la lectura que hace el francés es muy diferente de la lectura que hace el mexicano. Pero más todavía les voy a decir, el filósofo Heráclito dijo que no te puedes bañar 2 veces en el mismo río. Y yo te digo que no puedes leer 2 veces el mismo libro. ¿Por qué? Porque lo que ahora me provoca de mi repertorio de imágenes mentales, dentro de 2 horas o al día siguiente, mi temperamento, pues claro, se altera y entonces me imagino otra Coajimalpa distinta. O por ejemplo, si dicen, vamos ahora a París, quieren que visitemos la Torre Eiffel cerca del río Sena. Caray, dice, yo nunca he estado en París, pero ¿cómo será la Torre Eiffel? Pues una torre así muy grande, ¿verdad? Y el río ese, ¿qué será? ¿Un riachuelo o un río grandote? ¿Y hay barcos o no hay barcos? Y entonces cada quien se va imaginando y le va dando relleno a lo que evoca esas letritas. Entonces, la biblioteca es el receptáculo para un diálogo, para muchísimos, para infinito número de diálogos. Los diálogos que van a sostener los lectores con esos libros. Hoy día, los niños, los jóvenes, esto que voy a decir, lo digo con tristeza, tienen tanta cosa en la televisión y en los juegos esos que venden, que les da flojera leer, porque no vas a abrir los ojos y ven allí los pistoletazos, los pleitos, los gritos. Y en cambio, cuando yo era niño, yo leía a Julio Verne, a Emilio Salgari, y viajé con ellos al oriente, o di la vuelta al mundo en 80 días. Maravilloso. Y yo suplía todas las imágenes. Cuando yo era joven, estudiaba en un colegio fuera de México, y en ese colegio había estudiantes de varios colegios de origen canadiense, norteamericano, estadounidense, etc. Y leíamos teatro. A mí el teatro me ha fascinado. Leíamos teatro sentados así, a la sombra de un árbol. Y cuando yo leía a Eurípides, a Esquilo, a Sófocles, a Aristófanes, yo imaginaba como si fuera director de teatro cómo era Electra, cómo era cada uno de los personajes del teatro. Y lo imaginaba y veía la escena. Yo mismo era el director de la pieza. Ya después vi yo algunas piezas puestas en escena. Y yo dije, ay caray, a mí me gustaba más cuando yo lo leía, porque yo era el director y yo arreglaba, yo dialogaba con Edipo Rey.
Y ahora estoy sentadito aquí viendo nada más. Eso es la biblioteca. Es el espacio para dialogar con los que lo escribieron, para llenarlo de mi experiencia, para darle vida en mi ser, para enriquecerme y a la vez, diríamos, hacer posible tal vez que una obra se vuelva clásica. El Quijote. ¿Por qué el Quijote es clásico? Si Cervantes no quería más que criticar los libros de caballerías, ¿por qué decimos que es el genio de nuestra lengua? ¿Por qué? Yo he leído el Quijote muchas veces, bueno, muchas, y a ratos casi antiguamente leía cada semana varios capítulos. Entonces, si yo, por ejemplo, el episodio de los duques que se burlan de Sancho, en primer lugar, ¿cómo me imagino a Sancho? Yo me lo imagino de una manera, y ustedes se lo imaginan de otra, y de otra, y de otra. ¿Y qué pienso yo? ¿Que Sancho era bueno o era malo? Yo digo que era un glotón convenenciero. Y el pobre de Don Quijote, un idealista que le decía a Sancho, hermano, ya no metes más refranes. Entonces, yo voy haciendo, como quien dice, el relleno de lo que las líneas evocan. Y ese relleno, de tal manera, ha fascinado a tantos millones de seres humanos, en el texto en español y en traducciones cuando las hay, que ha sido objeto de tantas lecturas tan diferentes, pero siempre del Quijote, que el Quijote se convierte en un clásico. Y lo mismo Shakespeare, y lo mismo Dante Alighieri, y lo mismo los grandes genios de la literatura, nuestros modernos, Juan Rulfo, Octavio Paz. Esa es la maravilla. Entonces, la biblioteca es el lugar del diálogo, es el lugar de la recreación mental. No es un espacio muerto, no, todo lo contrario. Entrar a la biblioteca es una maravilla. Yo que sí lo creo. Y si ustedes seguramente lo han hecho, entonces se habían reflexionado en esto que estoy diciendo. Y si les parece que no es verdad, pues díganmelo y a ver, hacemos un diálogo alternativo para que vean que también se puede hacer eso. Nadie puede leer dos veces el mismo libro, ni hay dos gentes que lean el mismo libro, pero a la vez hay millones que leen el mismo libro, a la vez, porque el Quijote es la guía para recrear en mi conciencia. Y cuando yo leo que llegaron a una hostería, ¿cómo será la hostería esa? No pienso en el Camino Real, ¿verdad? No pienso en el Hotel Mocambo de Veracruz. No, ¿cómo es una hostería? Yo conozco una que se llama Hostería del Estudiante, que pertenece a la Universidad de Alcalá de Henares. Pues una hostería, está bonito, ¿no? Pero ¿cómo serían aquellas hosterías españolas del principios del siglo XVI o del siglo XV incluso? ¿Cómo serían? Pues serían unos centros, yo pienso, nunca las he visto, porque no estuve yo en esa época, créanme. ¿Cómo serían? Pues tenían una entrada, ¿verdad? Y allí había mesas, algunos estaban tomando su vino, luego había una escalera para entrar a los cuartos, que eran de madera, unas camastros, nada cómodos, la verdad. Aunque le voy a decir que los actuales tampoco son tan cómodos, con eso de que ponen las camas de esta altura, yo tengo que tomar vuelo para poder vivir. Entonces, empiezo a pensar en lo que era una hostería. Estoy leyendo el Quijote, Quijote, Sancho y Quijote llegaron a tal hostería. O pienso en la hostería de Laurel, si ha ido a alguna representación de Don Juan Tenorio. Ese es, por consiguiente, el espacio viviente que es la biblioteca, el espacio del diálogo. Yo quiero platicar con Cervantes, quiero platicar con Shakespeare, quiero platicar con Aristóteles, quiero platicar con Platón. Es maravillosísimo. Y ustedes, como decía el profesor italiano, tienen aquí esa posibilidad maravillosa. Ahora que veo yo este campus de Coajimalpa, está precioso, precioso. A mí a veces me da mucho gusto decir, veo cosas que me da orgullo que estén en México. Nosotros, los mexicanos,
criticamos todo el santo día. Ay, que esto, que el otro, que el padrón, que el santo. Sí, hay muchas cosas malas, pero hay algunas cosas buenas. Yo tengo en la UNAM 57 años de académico y me parece maravilloso. Yo estoy en contacto con la UAM, veo este campus, me parece maravilloso. Y es un privilegio estar en estos campus. Yo le decía al rector Juan Ramón de la Fuente, a quien conocí a él siendo él joven, yo le dije un día, paseando por los jardines allá en la CEU, mira, yo aquí vengo, tengo una secretaria, tengo un ayudante de investigador que me paga el CONACYT, doy mi clase, tengo un seminario que me gusta muchísimo dar, tengo un director que me trata bien y encima me pagan porque hago lo que se me antoja. Pues, si quieres ya no te pagamos. Tampoco no exageremos. La vida del universitario, se los digo yo, con 40 y tantos años, y además yo venía por estos rumbos, siendo joven, a dar clases en aquello que se llamaba el Mexico City College, en el kilómetro 16,5 de la carretera a Toluca. De manera que de dar clases yo debo de tener cerca de 60 y tantos años. 63, 64. Y la vida académica, si yo fuera un banquero, hombre, yo diría, vamos a procurar que crean que tengo mucho dinero para que me quieran hacer negocios. Pero yo no tengo que decir que tengo mucho dinero ni poco, me da igual totalmente. Lo que me interesa es estar en contacto y la biblioteca es como el primer escenario maravilloso. Gocen de esta biblioteca, aprovechen esta biblioteca, los felicito. Muchas gracias por haber pensado en mí para ponerle el nombre. Muchas gracias.